de vuelta. Despierta Panamá. Estamos de regreso con más de Despierta Panamá, tu noticiero más ágil y dinámico de la televisión panameña, líder en opinión, TV Plus. Nos acompaña en plataforma Saúl Méndez, Saúl del Suntrax. Voy a iniciar hablando con usted sobre el tema que está en la palestra pública y es revocatoria de mandato. Después hay que ir a un referéndum. Hay en estos momentos inconsistencia con el Tribunal Electoral. ¿Cómo confiar? ¿Cómo creer con lo que pasa en nuestro país? Su opinión. Bueno, primero, buenos días, Honorio. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos tus televidentes, oyentes, a quienes nos van a ver en redes y a quienes están trabajando contigo. Creo que lo primero que debemos establecer aquí en Panamá es lo siguiente. Ahora, con la posibilidad encaminada por un abogado vinculado a un partido político tradicional, en este caso vinculado seriamente a la gente de RM y también en su momento de Cambio Democrático, estamos frente a un rejuego de intereses de la misma clase dominante, de sus mismos representantes. Estamos frente a quienes han hecho política durante todos estos años y quienes simplemente se han burlado del pueblo panameño y en el que roban su esperanza. En este caso en particular de la famosa revocatoria de mandato, la inconsistencia del Tribunal Electoral no es ahora. El FAT denunció legalmente en la Fiscalía Electoral, una vez concluyó el proceso electoral pasado, un fraude que hubo en el robo de los votos al FAT a efectos de poder mantener el 2% y constituirse como partido. Esta inconsistencia, naturalmente demostrada con las mismas actas levantadas, presentadas como prueba, no se ha querido ni investigar y mucho menos juzgar en el Tribunal Electoral. Pero el problema de los adherentes cuando se están inscribiendo y la forma de eliminar que tiene el Tribunal Electoral, que llaman depuración, es un tema que incluso ellos no discuten con nadie, nadie puede reclamar eso. En fin, se cometen toda clase de arbitrariedades allí que la población simplemente no conoce o la población no es informada de estos actos porque se vende la idea dominante de que, bueno, tenemos un organismo que es transparente, que es lo único que está salvado en medio de la podredumbre de la institucionalidad mal llamada democrática panameña. Y entonces, frente a esta realidad, pues no hay nada que se informa a la población. Luego, entonces, está lo que estamos viendo ahora, la inconsistencia de un sistema en una plataforma en la que de alguna manera se reportan firmas y no aparecen o se eliminan. Reitero, esto no es nuevo, viene pasando de forma sustancial en el caso de las veces que hemos inscrito el Frente Amplio por la Democracia y naturalmente esta denuncia la hemos hecho, pero los medios de comunicación no se hacen eco. ¿Por qué se hacen eco ahora? Se hacen eco ahora porque en la lucha interburguesa que existe, de intereses de la clase burguesa, sus fracciones a través de sus partidos políticos tradicionales, pues en medio de un gobierno que muestra su incapacidad de dar respuesta, de una alcaldía mal ejecutada como han sido todas las alcaldías, hagamos un corte histórico de la invasión acá en el Distrito Capital, ahora toma una connotación. Pero bueno, es gatopardismo. Imaginémonos que el proceso fructifica y que se revoca el mandato. ¿En qué periodo se va a realizar si ya estamos a boca de jarra de un nuevo proceso electoral? 1. 2. ¿Quién sería el sustituto del alcalde si se agota todo el procedimiento y finalmente se revocase el mandato? ¿Quién sería el sustituto? Representante de los mismos sectores dominantes que son los que están haciendo gobierno. Entonces, sustancialmente eso cómo impacta a la población. Nosotros consideramos que esto es gatopardismo. El gatopardismo es decir de cambiar todo para no cambiar nada. Pero también están los rejuegos que acabamos de mencionar de las élites económicas dominantes que se ven perfectamente reflejadas en Fábrega, en quien se organiza para la revocatoria de mandato, se ve reflejada en el PRD, en el arrunfismo, RM, Cambio Democrático, en Molirena, Otro Camino, en los falsos independientes y demás. Entonces no podemos simplemente seguir engañando a la población. Nosotros hemos hablado de revocatoria de mandato en nuestra propuesta
de reformulación del Estado, es decir, de la fundación de un nuevo Estado, con nueva institucionalidad, donde no solo el elector tenga derecho de elegir, sino de revocar, pero no revocar con trabas y revocar con todo mecanismo que en muchas ocasiones se hace ilusorio y que depende de las decisiones que pueda tomar en un momento determinado quienes regenten el Tribunal Electoral. Estamos hablando de democracia directa, donde se fiscaliza la ejecución de la actividad pública, es decir, del ejercicio del gobierno local, nacional, etcétera. Estamos hablando de que el pueblo debe estar organizado para poder ejercer ese control, esa fiscalización y además tomar decisiones. Es decir, el nuevo modelo de democracia que hemos presentado desde el Frente Amplio por la democracia, naturalmente nada tiene que ver con la falsa democracia burguesa que vivimos, con el deterioro de sus instituciones cada vez más cuestionadas. Tiene que ver con el resurgimiento del poder real del pueblo, tomando las riendas de su destino, siendo consultado de forma permanente, tomar las decisiones que más convienen a nivel local o nacional y sobre la base de eso desarrollar nuevas políticas públicas, que es lo que requiere la transformación real de nuestro país y de nuestro Estado. Así que sería mi primera opinión planteada a tu pregunta, Honorio. Vamos a cambiar de tema y hacemos el balance ante el periodo culminado en la Asamblea Nacional. Una de las leyes fue la de la congelación de los precios del combustible. No se pudo lograr. Su opinión ante el tema. Sigue siendo lo mismo. El análisis nuestro es un análisis crítico. Los intereses predominan sobre la mayoría del pueblo panameño. ¿Y qué intereses? Los intereses de las minorías, los intereses del poder económico, sea transnacional o sea nacional. Esos intereses siempre están por encima del interés del pueblo, de las mayorías. Y naturalmente, cuando usted pretende tomar decisiones como el congelamiento de estos precios o incluso cuando pretende eliminar por un periodo los impuestos gravables al combustible, entonces tanto los sectores de poder económico como quienes ejercen el gobierno encuentran todas las formas de traba para decir que esto no se puede, a pesar del gran sufrimiento de la población panameña que no puede con sus bajos salarios adquirir el producto para movilizarse. Es una contradicción que debemos desarrollar de la siguiente manera, una contradicción en la que los bajos salarios no son capaces de comprar la mercancía combustible, pero que a su vez ese combustible moviliza a millones de panameños para salir a trabajar todos los días, para generar la riqueza de la nación. Entonces, ¿cómo es posible que quienes ejerzan políticas públicas privilegien los intereses de las minorías, es decir, de los empresarios nacionales y transnacionales, en amplio detrimento de la inmensa mayoría de los trabajadores, que son los que con su trabajo generan la riqueza de la nación? Entonces, naturalmente, eso lo que le indica al pueblo panameño es que quienes ejercen políticas públicas no lo hacen de cara al interés colectivo y tampoco de cara al interés nacional. Lo hacen de cara a los intereses de la clase dominante, entiéndase de la burguesía nacional o la oligarquía nacional y la burguesía transnacional. Así que este elemento que estamos analizando de que no pudo darse igual en la decisión en la que se abre todo un debate. Se trata de sembrar esperanza de que hay gente que está dispuesta a solidarizarse con los intereses de la mayoría, pero bueno, vuelve y juega el elemento de la institucionalidad que aún digamos en la asamblea hay la posibilidad de que el Ejecutivo la vete. Audio, Saúl. Y decía que en materia de combustible, al final, toda esta traba burocrática puede concluir con dos elementos. El primero, que se aprueba en la Asamblea, que no fue lo que ocurrió, y el segundo, que no se aprueba. Todavía queda el veto presidencial en medio de toda esta situación. La verdad es que se juega con la esperanza del pueblo, porque quienes hacen políticas públicas, reitero, no lo hacen de cara a los intereses de la mayoría,
sino lo hacen de cara a los intereses de la minoría, de los intereses económicos, del poder de facto, el dueño del Estado, el dueño del poder, que no crean que es el que está sentado en el Palacio de las Garzas o en el Palacio Legislativo o en el Palacio Judicial. No, esos no son los dueños del país. Los dueños del país es el poder económico, y sobre esa base el control del Estado se ejerce para los intereses de los dueños del poder económico. Saúl, me llama la atención allí leyes como la del sombrero, leyes que algunos panameños llaman irrisorias, cuando hay tema más importante, su opinión ante el tema. Fíjese, los elementos culturales de la vida de los pueblos no pueden ser simplemente desechados. Tienen que haber políticas públicas que promuevan el desarrollo cultural en todas sus fases. Pero cuando usted ve esta clase de improvisación que raya en lo ridículo, que no les interesa en realidad las cosas fundamentales que el pueblo necesita, entonces usted se da cuenta claramente que quienes están ejerciendo el poder formal en el Estado no tienen la más remota sensibilidad humana de querer resolver los graves problemas que aquejan a la población. Y reitero, esto no tiene nada que ver con el rechazo a la promoción de la cultura. Creemos que debe haber políticas públicas encaminadas al desarrollo de la misma, a preservarla, a estudiarla, a documentarla, a transmitirla a las futuras generaciones. Es lo que nos da identidad de pueblo. Entonces, naturalmente, es correcta las políticas públicas en ese sentido, pero obviamente cuando vemos este tipo de iniciativas, simplemente sabemos que quienes están allí no les interesan las necesidades fundamentales de la mayoría del pueblo panameño. Para finalizar, Saúl, ¿qué está haciendo en estos momentos el Suntrack ante la masa trabajadora? Logros, objetivos, alcance 2022. Bueno, en primer momento debemos partir del hecho de la conmemoración del 1 de mayo. Creo que el Suntra ha dado un gran ejemplo a nuestro pueblo trabajador, al país, de la lucha que ha emprendido en defensa de los derechos y de los intereses de los trabajadores, de la construcción y del pueblo en términos generales. Este elemento cualitativo debe servir de ejemplo al resto de la población para organizarse, para concientizarse y luchar por mejores días. Luchar por construir una sociedad más justa, una sociedad en la que la riqueza que generamos trabajando todos sea mejor distribuida. Una sociedad que el trabajo colectivo de todos pueda satisfacer las necesidades fundamentales de todos. Una sociedad que le garantice al pueblo panameño educación, salud, transporte, agua potable, público, de calidad, eficiente. Una sociedad que garantice empleos decentes, que significan de empleos indefinidos, bien remunerados, con todos los derechos que requiere el trabajador y su familia para poder existir. Requerimos una sociedad con una nueva institucionalidad democrática, real democracia le llamamos nosotros, en el que el dueño del poder, entiéndase el pueblo panameño, sea capaz de controlar, fiscalizar, decidir junto a las personas que ha electo en determinados cargos de elección popular. Necesitamos construir un nuevo modelo de sociedad que permita finalmente satisfacer nuestras necesidades materiales como seres humanos y las necesidades del Estado. Entonces creo que Suntra en ese sentido juega un papel importante en el marco del debate de las ideas, en el marco del ejemplo de sus luchas, en el marco del desarrollo de una estrategia que aspiramos a llevar a nuestro pueblo a la toma del poder formal del Estado y naturalmente invertir la situación que hoy se viene dando, que son gran parte o parte total de la mayoría de la desgracia del pueblo panameño. Así que es lo que estamos aportando en materia propiamente laboral, las funciones de Suntra de forma permanente en los centros de trabajo, fiscalizando que se cumplan con el convenio colectivo, las medidas en materia de salud y seguridad, esperando el 1 de julio que deben darse los primeros aumentos del nuevo convenio colectivo recientemente pactado con la patronal,
en perspectivas a cumplir nuestro 50 aniversario el 10 de septiembre y estamos organizando obviamente un magno evento para conmemorar ese medio siglo de existencia de esta organización obrera clasista y naturalmente pues eso debe permitirnos también encaminar nuestra lucha, nuestras ideas, nuestras concepciones en el desarrollo de esa toma del poder de la que estamos hablando, junto a otras fuerzas del movimiento popular. Hemos decidido a través de Frenadeso volver a reinscribir el Frente Amplio por la Democracia y lo estamos haciendo con todas las dificultades que existen en este momento. Seguimos mostrando nuestra solidaridad en la lucha de los trabajadores, tanto nacional e internacional. Nos abocamos hacia un congreso mundial donde Suntra es miembro de la Internacional de la Construcción y la Madera, que aglutina más de 13 millones de trabajadores de la construcción y la madera en todo el mundo, los 5 continentes. Ese congreso va a ser en octubre de este año y allí la representación de Suntra está aspirando también a una presidencia junta global mundial de este organismo internacional de los trabajadores de la construcción y a otras estructuras de gobierno de este sindicato global. Así que tenemos mucha tarea por delante, estamos cumpliendo. En estos momentos nos encontramos en una jornada de formación con dirigentes nacionales de la Junta Directiva. Estamos en nuestro local de Chiriquí, por ejemplo. Así que la dinámica nuestra es permanente, es una dinámica muy importante. Ayer hubo un piqueteo contra la presencia de, yo le digo Borrell, por el tema de burro, Borrell, el representante diplomático de la Unión Europea, quienes junto a la OTAN, a los gringos, siguen esta situación de atizar el fogón, como decimos coloquialmente los panameños, tratando de encender una guerra más allá de lo que está ocurriendo hoy día. Debemos poner atención a esto, la posibilidad real de una tercera guerra mundial. Y naturalmente los trabajadores convocamos a la paz, rechazamos la guerra, rechazamos las intervenciones, pero fundamentalmente rechazamos el imperialismo norteamericano y los ejes de poder en Europa que están llevando a la humanidad al colapso. Y esto debe pararse de una vez y por todas. Por eso la solidaridad de los pueblos es fundamental, de sus organizaciones y demás. Así que la agenda nuestra está cargada de muchas actividades en el orden nacional y algunas tareas que cumplimos también en el orden internacional. Así es, mil gracias a Saúl Méndez por habernos acompañado en la mañana de hoy. El Suntrax para hablar de